Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 3. Capítulo 8. Punto de vista de Elu. Después de la intervención de Justus, Elu y los otros fueron invitados a su sala de recepción. Era una habitación tranquila hecha enteramente de madera, desde el suelo hasta el techo, incluyendo las paredes. No encajaba muy bien con la imagen de un centro de investigación. La habitación también estaba perfectamente limpia y ordenada, y en el lado sur, había una terraza acristalada de madera donde algunas flores de colores estaban creciendo. Como debería decir esto, no coincide con la impresión que tengo de la apariencia de Justus en absoluto. Esos eran los pensamientos francos de Elu. Junto a él, Lifa pareció sorprenderse. Sin embargo, cuando Elu pensó en ello, Justus era solo el director ejecutivo del centro de investigación. Era improbable que estuviera involucrado en el diseño interior del edificio, o que administrara personalmente una sala de recepción que no tuviera relación directa con su investigación. Así que la habitación probablemente se hizo basado en las preferencias y el concepto original del que está a cargo de la habitación. Entonces, ¿dónde dejó las tazas de té? Solo vete al infierno. ¿Quién querría beber ese asqueroso té que haces? Incluso hacia el hombre que, según la información de Elu, se suponía que era el superior directo de Harold, no tenía piedad. Sin embargo, mientras su boca decía esas palabras, sus manos preparaban hábilmente una tetera y tantas copas como personas había. Fue un espectáculo sorprendente para Elu y Lifa. ¿Quién dijo nada acerca de beberlo? Yo solo estaba tratando de entretener a estas damas. Oh, así que quieres que tus invitados vean tu avaricia en toda su gloria, eres tan vicioso como siempre. Dice el que atrapó a una chica mientras estaba de servicio. ¿Quieres conseguir una esposa de lado? Como el infierno me gustaría casarme con una chica tan delgada. Así que lo consideraría si fuera una mujer voluptuosa. Buena suerte para que tu novia apruebe a una amante. Qué ridículo para un científico sacar conclusiones tan fácilmente. Si juzgas todo con una lógica tan extrema, entonces esa investigación del cuerpo astral en la que tanto te enorgulleces no será más que un fracaso. ¿Y quién es el que se benefició de esa investigación? Cuidado con lo que dices, estás siendo grosero. Es mejor que te preocupes, bastardo, tu demencia está empeorando. ¿Cuántas veces te he dicho que rompí mi compromiso con esa chica? Su guerra verbal siguió sin contacto visual. Los otros dos especularon el intercambio salvaje en mudo asombro. Mientras discutían sin interrumpirse mutuamente, parecían estar en perfecta armonía. Pero, aunque el contenido de su charla era completamente hostil, la atmósfera entre Harold y Justus era sorprendentemente tranquila. Por supuesto, no había ni siquiera un atisbo de un ambiente amistoso entre ellos, pero a pesar de la enemistad que se lanzaron el uno al otro, su intercambio parecía más como una conversación de negocios. Había una misteriosa sensación de distancia. Mientras tanto, Harold les había servido té. Elu y Lifa estaban en un sofá de 2 plazas, y Justus estaba sentado cara a cara con ellos. Harold solo se sentó por una ventana a cierta distancia. Oh bien. Por favor, no presten atención a ese excéntrico hombre, ustedes dos, lo que me recuerda, todavía no he oído sus nombres, ¿verdad? Yo soy Lifa Goodrich. Mi nombre es Elu. Es un gran honor conocer al famoso Dr. Freund. Soy Justus Freund. Por favor, no se fijen en formalidades. Era bastante anormal que algo así se dijera sin una sonrisa ni expresión alguna. Bueno, pensó Elu, tampoco encajo en la categoría normal. Gracias por su preocupación. Entonces, ¿por qué están aquí? Supongo que no fue invitado por Harold, eso significaría que ha pasado por un cataclismo. Bueno, en realidad Lifa es la que... Elu apretó el brazo de Lifa con el codo. Después de esa señal, Lifa empezó a hablar. Estoy interesada en la investigación mágica y en realidad estoy estudiándola yo misma. Así que le pedí a Harold que me dejara conocer y hablar con un experto en el campo y... Con su reputación de ser lo que es, pensamos que su trabajo puede ajustarse a los criterios. Ya veo, es bastante inusual que ese tipo acepte una solicitud como esa. Bueno, parece que estaba interesado en una idea suya que pudiera implicar el uso de poderes astrales,
aunque en realidad no es parte de su investigación. Oh, explicó Elu, retomando la conversación de Lifa. Justus tomó un sorbo de su bebida mientras miraba a Harold con una cara severa, como si le estuviera diciendo que había sido demasiado descuidado. El escenario en el que estaban de acuerdo era que los dos amigos, Lifa y Elu, habían estado juntos en la ciudad de Ates, donde se encontraron con Harold, y como estaban al tanto de su relación con el Dr. Justus, le pidieron que los llevaran con él. La primera tarea de Elu había sido hacer una impresión en Harold. Cuando Lifa le pidió a Harold que la acompañara en su viaje al Monte Hiran, ella hizo un trato con él, una especie de compensación que decía: si me prestas tu fuerza, aceptaré tus términos. Aunque no había esperado el resultado de sus palabras en ese momento, Elu creyó que, si él planteaba ese trato en esta situación, sería beneficioso para Harold. Así que, mientras había instruido a Lifa a respaldar sus palabras para que no fuera expuesto, Elu trató de leer cualquier información que pudiera extraer de las palabras y conducta de Justus. Sin embargo, aunque había sido cuidadoso sobre más o menos todo, no hizo ningún progreso. Por lo tanto, se centró en la investigación de Justus sobre la magia, o más bien sobre lo que llamó cuerpos astrales. Pero, aún así, fue bastante difícil para Elu hacer mucho más solo. Tal vez habiendo anticipado eso, Harold había hablado con Elu antes diciendo: no estoy esperando mucho. Consideraré cualquier conocimiento que logres como una ganancia. Aparte de eso, centra toda tu atención en asegurarse de que él no note cualquier relación que puedas tener con los Hiffels. Incluso el propio Harold era tan vigilante. En otras palabras, el hombre llamado Justus era extremadamente molesto. Elu pensó en la cadena de acontecimientos que rodearon a Harold 5 años antes. Consideró al todopoderoso marionetista que incluso podía manipular al tribunal, aún ocultando su identidad. Tal vez ese marionetista era Justus, o alguien cercano a él. Los pensamientos honestos de Elu eran que, si Harold se iba a enfrentar a alguien así, debería haberle dicho a Elu todo lo que sabía. Pero Harold se negó a hacerlo, o tal vez no lo hizo, lo que llevó a Elu a creer que Harold todavía tenía algunos grandes secretos. Bueno, obviamente no es un hombre corriente después de todo. Por ahora, me concentraré en el problema ante mis ojos, no puedo perder mi enfoque cuando enfrente a este. Elu retuvo sus pensamientos y puso defensas inexpugnables en su mente, listo para resistir cualquier escrutinio, mientras sonreía naturalmente, desafiando a Justus para que los dos se sonaran mutuamente. Punto de vista de Harold. Pero seguro que sabes mucho sobre Harold, dijo Justus. Eso es probablemente porque alguien ha estado diseminando maliciosamente los rumores a su antojo, respondió Harold. Yo no sabía que había gente así. Ellos son realmente todo lo contrario de mí, ya que solo he estado hablando la verdad sobre usted. Sí, gracias a ellos, me dan miradas sombrías donde quiera que vaya, es realmente molesto. No sabía que eras tan sensible. Ese descubrimiento debe anotarse en los libros de registro, dijo Justus. Realmente has estado diciéndole a la gente lo que quieras, pensó Harold con maldad. No podía esconder ese resentimiento mientras resumaba sus palabras y su expresión facial. Sobra decir que el responsable de difundir la mala reputación de Harold y arruinar su imagen no era otro que el propio Justus. Su motivo ulterior probablemente era aislar a Harold y ponerlo en un estado indefenso para hacerle más fácil atarlo. No hay tal cosa como una persona que sería lo suficientemente benevolente como para ayudar a alguien que escuchó solo malos rumores sobre, por lo que, por ahora, las expectativas de Justus se habían cumplido con un gran éxito. A causa de él, Harold se quedó con ese alias extremadamente inquietante, Night Killer. Además, su reputación era muy mala con el personal del centro de investigación donde vivía. Pero no podía hacer nada, ya que, desde su perspectiva, estaban viviendo al lado de un asesino malvado que no podía ser descrito como un ser humano, y Harold también tenía sus faltas. Para decirlo brevemente, su hostilidad abierta los asustó. Y así, Harold comenzó a vivir con su Switch constantemente cada vez que estaba en el centro de investigación, con la excepción de su habitación. De lo contrario, habría sido demasiado difícil para él mantener la calma. Su razonamiento era que la hostilidad humana era mucho más aterradora que cualquier monstruo poderoso.
Por lo tanto, las palabras de Harold empeoraron, aumentando así la animosidad del personal y atrapándolo en un círculo vicioso. Y eso es básicamente lo que llevó a la situación actual. Pero lo que me pregunto es esa idea tuya que despertó el interés de Harold. ¿Me puedes decir al respecto?, dijo Justus. Sí. Me preguntaba si podía combinar la magia, que depende de la naturaleza de un individuo, con la versatilidad de la ciencia, y lo que pensé fue la ciencia autodidacta del IFA y la técnica híbrida mágica. Harold le había pedido que hablara de ello, pero tenía que fingir que todavía era solo una teoría. Aunque Harold tenía muchas razones, su mayor motivo era usar la tecnología y las ideas de Justus para fortalecer el poder del IFA. De su lucha con la Hidra, consideró que el poder de sus ataques no era suficiente y que necesitaba ser elevado más. A decir verdad, inicialmente se propuso ocuparse del problema al entrometerse con el grupo de Liner desde las sombras más adelante, pero de esta manera era más eficiente. Cada hombre conoce mejor su propio negocio, así que es mejor dejar la ciencia a un científico real. Naturalmente, ya que Lifa iba a unirse al grupo del héroe, tendría que pelear con Justus tarde o temprano. Sería desventajoso si fuera consciente de sus medios de ataque cuando llegara ese momento. Pero esa era la lógica del papel. Pero no importaba lo inteligente que fuera, era improbable que Justus considerara el aspecto de batalla detrás de sus investigaciones en este momento. Sería difícil para él encontrar contramedidas, incluso una vez que se enterara de que Lifa estuviera entre las filas de sus oponentes. En ese momento, Liner y los planes obstruidos de los demás solo tendrían que ser corregidos. Además, Harold intervendría secretamente y pondría su conocimiento del juego a un uso eficiente. Y tampoco se perdería mucho tiempo, aparte de la corrección del plan. Es por eso por lo que arrastró Lifa al centro de investigación a pesar de ser consciente de los riesgos. Podría decirse que había encontrado una oportunidad enviada por el cielo, aunque no fuera a propósito. Puedo entender por qué Harold estaba interesado. Justus dejó que ese pensamiento le escapara después de escuchar algunas de las teorías desarrolladas por Lifa. Por cierto, aunque Harold estaba escuchando, había demasiadas palabras técnicas y solo entendía la mitad de ello. Aunque Lifa tenía el aspecto de un niño, como su cerebro era capaz de desarrollar antibióticos y de obstruir los planes de Justus, ella era más que calificada para ser referida como genio. Como era normal, Harold no podía seguir esta conversación de prodigios. Entonces, ¿qué piensa? Hay algunas cosas que puedo mejorar aunque no puedo decirlo realmente sin poner esto en práctica, hay varios puntos sobre los que tengo algunas reflexiones. No me importaría enseñarte, pero ya estoy demasiado ocupado ahora. Justus cambió los ojos al reloj de la habitación. Seguramente no le quedaba mucho tiempo libre. Incapaz de obtener algún consejo, Lifa solo podía responder, ya veo, desanimada, pero las siguientes palabras de Justus fueron sorprendentes. Pero sus ideas y puntos de vista son ciertamente maravillosos. Puedes quedarte un rato si quieres. Vamos a discutir muchas cosas cuando tenga tiempo. ¿En serio? Mierda, Lifa mordió el cebo sin pensar. No, ni siquiera pensé que él estaría dispuesto a ahorrar parte de su tiempo privado. Ya que a Justus no le importa mucho a los demás. Las teorías de Lifa debieron haber tirado de su corazón. Sin embargo, cuanto más se quedara, más se incrementarían los riesgos. Cada pequeña cosa que fuera expuesta de allí en adelante podía revelar los secretos de Harold y compañía, uno tras otro. Espera, Lifa, si haces eso, regresaremos al pueblo demasiado tarde y nuestra mentira estará expuesta. Sabes que tío no solo te perdonará después de un buen regaño esta vez, ¿verdad? El que interfirió con esa situación fue Elu. Harold no sabía si a Elu se le ocurrió esto en el acto o si se había preparado de antemano. Pero Elu fue sorprendentemente natural cuando se topó con una mentira que explicaba por qué no podían permanecer durante demasiado tiempo. Al principio, la expresión de Lifa quedó en blanco mientras ella no entendía lo que Elu estaba diciendo, pero pronto comprendió con precisión la situación y su pequeña cara se puso pálida. Desde el punto de vista de un extraño, parecía asustarse al imaginar el regaño del tío de que hablaba Elu. ¿Qué significa esto?, dijo Justus. Nosotros venimos de un pequeño pueblo.
La mayoría de los aldeanos allí se ganan la vida trabajando en los campos y la cría de ganado. Puesto que es ese tipo de pueblo, Lifa, que se dedica a la ciencia, se destaca un poco y su familia le ha dicho estrictamente que deje de perder su tiempo en la investigación. Lo que Elu estaba hablando eran las circunstancias reales de Lifa en la historia del juego. No era mentira. Aunque Harold se preguntó cómo Elu sabía acerca de eso, la expresión facial de Lifa no se volvió sorprendida, pero sí avergonzada. En otras palabras, Lifa a lo mejor le había contado personalmente a Elu en los días anteriores. Parecía que, en pocos días, su relación se había profundizado hasta el punto de que no le importaba hablarle a Elu sobre cosas como esas. Aunque esta vez fuimos tan lejos como Ates, en realidad le mentí a mis padres de que iba a hacer turismo en la capital real. Así que no puedo quedarme por mucho tiempo, dijo Lifa. Entonces, ¿cuánto tiempo puede quedarse?, dijo Justus. Si fuera por Harold, él habría respondido, no podemos sin pensarlo dos veces. Sin embargo, esa no fue la respuesta de Elu. Después de unos segundos, respondió con cara seria. 2 semanas es nuestro límite. ¿Es eso así? Pero es justo como pensé. Eres inteligente. Hubiera tenido algunas dudas si hubieras contestado directamente que no pueden quedarse. A partir de esas palabras, Harold lentamente entendió las intenciones de Elu. Y todo su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. De las conversaciones anteriores, no había ninguna manera de que Elu no supiera el tiempo que tomaba para ir de la aldea a Ates y la capital real. Y después de su encuentro con Harold en Ates, abordaron un barco con él hacia la capital real. Considerando el tiempo que haría el deber de Harold y el tiempo que tardara en volver, todo estaba bastante claro. Por lo general, sería poco probable que 2 niñas que vinieron de un pequeño pueblo por sí mismas viajaran con algo tan caro como un barco. En el mejor de los casos habían venido en carruaje, en el peor de los casos habían llegado a pie. De cualquier manera, había una gran diferencia en la velocidad en comparación con un barco. Y, sin embargo, llegaron a la capital real. Si la capital real estaba en camino hacia la aldea o no, teniendo en cuenta la distancia de la capital real de Ates, sería extraño que no estuvieran considerablemente por delante de su calendario inicial. Si hubieran llegado tarde, probablemente no se hubieran molestado en reunirse con Justus. Fuera cual fuese la razón que surgieran, no había forma de justificar que no les quedaba tiempo suficiente. Harold había creído que la mentira de Elu no tenía debilidad, que era perfecta. Sin embargo, lejos de ser rechazado por Justus, Elu le dio suficiente información para que Lifa, y él mismo, se quedara. Y lo peor fueron las últimas palabras de Justus. Ellos implicaban que él no confiaba en Elu en lo más mínimo. De esta manera, se volvió imposible para Elu hacer cualquier movimiento precipitado. Cuando quieras regresar, te encontraré una nave que te llevará a la ciudad más cercana a tu pueblo. De esa manera podrá extender su estancia. Justus propuso. Pero en los oídos de Harold, esa proposición sonaba como una sentencia de muerte. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.